espaldas del sol. Capítulo 2. Corazones a la deriva. Nueva York, junio de 1929. No estaba mal. En las últimas 6 carreras había quedado en segundo lugar con sus 5 principales rivales. Pero después de más de 2 meses sin coronarse con los laureles del primer puesto, hoy finalmente lo había logrado. A decir verdad, y modestia aparte, era un gran palmarés. Desde que a los 18 años había descubierto la pasión por la competición hípica a nivel profesional, y de eso hacía ya casi 5 años, aún le llenaba de orgullo y satisfacción cada victoria, y le seguía escociendo cuando no quedaba entre los primeros. No cabía duda de que esa esperada victoria lo había elevado a la cima más alta de la euforia, una sensación intensa, parecida a la felicidad, que se iba desvaneciendo a medida que abandonaba el hipódromo de Belmont Park y se aproximaba al número 33 de Park Avenue. Antes de tocar el timbre, se detuvo un instante y volvió a preguntarse por enésima vez hasta cuándo podría seguir postergándolo. ¿Qué excusa le daría esta vez? Maldita sea, se sentía el hombre más miserable del mundo. Si aquella soleada mañana de hace 4 años, el champán no hubiera corrido con tanta generosidad para celebrar con su entrenador y los propietarios del Caballar su primera victoria importante, quizá no se hubiese creído que estaba por encima del bien y del mal, y nada de aquello habría sucedido. Sí, lo sabía bien. De no haber bebido tanto, jamás lo hubiese permitido, y mucho menos le habría alentado a hacerlo. No tenía derecho a reprocharle que no podía juzgarla por esperar que... El único pecado que ella había cometido era haberse enamorado de él y haber depositado toda su confianza en su destreza para dominar a los caballos. Su semblante se ensombreció cuando los recuerdos de aquella fatídica mañana volvieron a asaltarle, como lo habían hecho 1 y 1000 veces a lo largo de estos años. Aquella soleada mañana había acudido temprano a Golden Rose, donde el hermano de ella le esperaba para entregarle una fuerte suma de dinero para que apostara en su nombre al caballo que, según le había confiado, era el favorito para ganar. El champán de la celebración todavía corría por sus venas cuando ella apareció con ese flamante traje de amazona que le sentaba como un guante. Llevaba meses insistiendo en aprender a montar, desde que sus padres habían adquirido el semental y la yeguada poco tiempo después de convertirse en los dueños de Golden Rose, la formidable casa de campo en las afueras de la ciudad. Las intensas jornadas de carreras y entrenamientos siempre lo habían mantenido demasiado ocupado para darle algunas clases. Sin embargo, justo aquel maldito día, se encontró accediendo a enseñarle. Le explicó las nociones básicas de la equitación, observándola mientras practicaba sobre la yegua. El animal respondía con docilidad a sus movimientos inexpertos. Cuando comprobó que dominaba lo elemental, él montó otro caballo y la guió en un suave trote por el campo. El pasto aún conservaba la humedad de la lluvia de la noche anterior, cuando ella, envalentonada por su progreso, le pidió intentar un galope, y él asintió sin pensarlo demasiado. En circunstancias normales jamás lo habría permitido, pero el alcohol
había erosionado su prudencia habitual. Entonces ella señaló el fardo de heno. Quería intentar saltarlo, y él, en lugar de negarse rotundamente como debería haber hecho, dio su aprobación con una sonrisa descuidada. La yegua calculó mal, o puede que resbalara en la hierba antes de saltar, pero el caso fue que sus patas traseras rozaron el fardo y el animal asustado se desbocó y se lanzó en un galope frenético. Ella, sin la experiencia necesaria, fue incapaz de controlarla y unos metros más adelante salió despedida por los aires. El golpe sordo de su cuerpo contra el suelo fue el sonido más terrible que jamás había escuchado. Cuando llegó hasta ella, pensó que estaba muerta, pero gracias a Dios respiraba. Sin embargo, ese alivio duró poco. Los médicos fueron tajantes. Las posibilidades de que volviera a caminar eran mínimas. Aun cuando afortunadamente se equivocaron en el pronóstico, la recuperación la dejó secuelas permanentes. La pronunciada cojera era solo la cicatriz visible. La verdadera herida estaba en su interior. Se sumió en una profunda depresión que a día de hoy todavía no había logrado superar del todo. Y ahora, parado frente a su puerta, el peso de aquella culpa lo aplastaba como siempre. Cada victoria en las carreras, cada nuevo trofeo, se convertía en cenizas en su boca cuando recordaba el precio que ella había pagado por su arrogancia. Si tan solo pudiese amarla. La doncella, una joven de rostro afable y cabello castaño recogido en un moño, le abrió la puerta con una sonrisa tímida. Él le devolvió el gesto, más por costumbre que por ánimo, y avanzó por el vestíbulo, impregnado del aroma a cera y lirios que siempre reinaba en aquella casa. Se dirigió directamente hacia la sala de té, un espacio luminoso con amplios ventanales que enmarcaban el vibrante pulso de la Quinta Avenida. Allí, sentada junto a la ventana, estaba ella, como cada tarde que iba a visitarla, bañada por esa luz del atardecer, que parecía haber sido inventada para la melancolía. Su madre levantó la vista de la revista de modas que estaba hojeando en cuanto advirtió su presencia. La mujer se incorporó y lo saludó con una suave palmada en el brazo. Él respondió con una mueca que pretendía ser una sonrisa, y luego, tras un breve intercambio de palabras, la mujer se retiró para dejarlos a solas. Sus ojos azul cielo la contemplaron unos segundos antes de acercarse a ella. Se inclinó para darle un beso en la mejilla, un gesto de cariño que distaba mucho de la pasión que una vez, otra, le había hecho sentir. «¿Cómo te encuentras hoy, Elisa?», preguntó con sincero interés, admirando la belleza de sus ojos ambarinos cuando ella volvió la cabeza muy despacio para mirarle. Bien era cierto que Elisa Ligan era toda una beldad despampanante, dueña de una larga y abundante cabellera cobriza y una figura envidiable, donde curvas y rectas estaban justo en el lugar que les correspondía. Sin embargo, su belleza lo dejaba indiferente. Ahora, y antes de que aquel terrible accidente le marcara para siempre con esa pronunciada cojera que tanto la acomplejaba. Cuando finalmente habló, su voz tenía ese filo de ironía que había desarrollado desde aquel fatídico día. «Oh, maravillosamente. Si consigo olvidar que apenas puedo dar 3 pasos sin que el dolor de la pierna me recuerde cada segundo mi discapacidad y que me bambolea al caminar, como un pingüino intentando bailar el charleston. Todo perfecto». Anthony Brown bajó la mirada.
y el gesto de dolor en su rostro fue instantáneo. La joven se dio cuenta y su expresión se suavizó. «Lo siento», murmuró. «No pretendía sonar tan mordaz. Supongo que hoy no es uno de mis mejores días». Anthony arrastró una butaca y se sentó junto a ella, tragándose aquel opresivo sentimiento de culpa. «¿Buscaste fecha para la boda? Quizá el padre O'Connor pueda hacernos un hueco y casarnos en la iglesia de St. Patrick». La pregunta lo tensó como un alambre. Abrió la boca para pronunciar una de las tantas excusas que había ensayado por el camino, una maraña de palabras sobre la disponibilidad del registro civil, la agenda del obispo, la suya propia. Cualquier cosa que no fuese la verdad y que sirviese para tranquilizarla. Pero ella no le dejó terminar. Sacudió la cabeza y levantó una mano para interrumpirle. «Basta de excusas, Anthony», pidió, en un tono sorprendentemente calmado. «Tú no la has olvidado, ¿verdad? Sigues enamorado de ella. Y por eso pospones la boda una y otra vez». El silencio de Anthony fue más elocuente que cualquier respuesta. La luz del atardecer se derramaba sobre el rostro de Lisa, iluminando la amargura que deformaba sus delicadas facciones. «¿Acaso no te das cuenta de lo humillante que es esto?», murmuró ella finalmente, con la voz quebrada, pero digna. «Cada día que pasa, cada nueva excusa, me siento como una mendiga, suplicando por las migajas de tu afecto». «Yo lo siento tanto, Elisa», respondió él, consciente de la insuficiencia de aquellas palabras. «He sido una completa ilusa», susurró ella, apartando la mirada hacia los ventanales. «Cuando nos prometimos después del accidente, creí que por fin te habías dado cuenta de lo que sentías, que el miedo a perderme te había hecho ver que me amabas. Pero ahora lo entiendo. Solo fue compasión, ¿verdad? Culpa. La misma culpa que veo en tus ojos cada vez que me miras». «No es tan sencillo, Elisa. Las cosas no son. Si significo algo para ti, aunque sea un poco», le cortó con voz temblorosa, «deja de engañarme y deja de engañarte a ti mismo». Anthony se pasó una mano por el rostro, derrotado. «Lo he intentado con todas mis fuerzas, Elisa. He intentado amarte como te mereces, enamorarme de ti. Dios sabe que lo he intentado». Un pesado silencio se instaló sobre ambos, como una sombra negra. La mujer apretó los ojos al notar el escozor de las lágrimas. «No fue culpa tuya», dijo al fin. «Yo insistí en aprender a montar, en saltar ese maldito fardo. Fui yo quien...» «No», la cortó él con brusquedad. «Nada de eso habría pasado si yo no hubiera bebido aquel día, si hubiera sido responsable. No voy a entrar en una discusión estéril sobre quién fue el culpable», respondió ella, irguiéndose en su asiento con toda la dignidad que pudo reunir. «Solo sé que no quiero, que no puedo casarme con un hombre que únicamente siente lástima y remordimiento cuando me mira». «¿Qué quieres decir?», preguntó él, perplejo. Elisa guardó silencio largo rato, del mismo modo que decidió guardar desde ese instante, en lo más profundo de su ser, el amor que sentía por Anthony desde que era apenas un adolescente. Tomó aire y luego, con más convencimiento del que había esperado, soltó: «Te libero de cualquier compromiso moral que puedas sentir hacia mí», declaró con voz clara. «No tienes ninguna obligación que cumplir, Anthony. Ninguna». El hombre parpadeó aturdido mientras trataba de encajar lo que ella acababa de decir, o mejor dicho,
Se cercioraba de haberla comprendido bien. Elisa, repitió entrecortadamente. Elisa, por favor, escúchame. Con el tiempo yo podría aprender a... No, le cortó ella, con una serenidad que contrastaba con el brillo húmedo de sus ojos. Te ruego que no sigas. Márchate ahora. Necesito tiempo. Necesitaré mucho tiempo para asimilar todo esto y encontrar un nuevo sentido a mi vida. Elisa, por favor, zanjó ella, dándole ligeramente la espalda. Anthony se incorporó lentamente, sin ser capaz de salir de ese estado de zozobra y aturdimiento por el giro que habían tomado los acontecimientos. Sus piernas parecían de plomo mientras avanzaba hacia la puerta. Cuando estaba a punto de cruzar el umbral, la voz quebrada de Elisa lo detuvo una vez más. No te guardo rencor, Anthony. Nunca podría hacerlo. Mientras descendía los escalones de la entrada principal, una curiosa mezcla de emociones lo embargaba. La tristeza y la decepción por no haber podido corresponder al amor de Elisa se entrelazaban con un profundo alivio que lo hacía sentir aún más culpable. El sol de la tarde comenzaba a declinar y las sombras se alargaban sobre Park Avenue como testigos silentes de aquella despedida definitiva. Las últimas luces del día teñían de oro las fachadas de los edificios, mientras el bullicio de la ciudad parecía extrañamente distante. Anthony deambuló por la ciudad sin rumbo fijo. El crepúsculo de junio envolvía Nueva York con su luz ambarina cuando finalmente se perdió entre la multitud, dejando atrás no solo la casa de Park Avenue, sino también el peso de las promesas que nunca podría cumplir. Chicago. Albert demoró el beso, reacio a dejarla ir. Detestaba discutir con ella, aunque fuese por cosas insignificantes, pero el placer de la reconciliación siempre le parecía un premio justo. Le dio un último beso, corto y profundo, y luego depositó otro sobre su frente antes de soltarla. No tardes en subir, señor Arley, susurró su esposa, deslizando la yema del índice por su ancho torso, en una caricia llena de promesas, antes de girar y avanzar hacia la puerta de la biblioteca. Albert la observó embelesado mientras se alejaba. Una sonrisa se formó en sus labios al darse cuenta, tiempo después de lograr recobrar la compostura, que lo había llamado señor Arley. De esa forma protocolaria, se dirigía a él 3 años atrás y sin poder evitarlo, los recuerdos afloraron. La muerte de Steer había sumido a Patricia en una profunda tristeza, un pozo oscuro del que parecía imposible escapar. Candy, con su desbordante alegría y vitalidad, y Annie, con su serena constancia, habían sido su apoyo en aquellos meses sombríos. Albert aún podía verlas entrando y saliendo de la mansión Arley, un torbellino de faldas y risas que intentaban, a veces con éxito, arrancar a Patricia de su letargo. Aquella tarde en particular, Patty había quedado con Candy para pasear y tomar un helado. Albert la recordaba con un vestido ligero de color lavanda, intentando aparentar una alegría que no sentía. Justo cuando se disponían a salir, un mensajero llegó con un recado urgente para Candy. El doctor Martin la necesitaba en la clínica. Un virus se había propagado entre los niños y él solo no daba abasto. Candy, con el corazón dividido entre su compromiso con Patricia y su vocación de enfermera, no dudó un instante y acudió a la llamada del doctor. Patricia, aunque comprensiva, no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Albert
se ofreció a llevar a Candy en el auto para ganar tiempo y le propuso a Patricia acompañarlos. Cuando dejó a su hija en la clínica, Albert se giró hacia Patricia con una sonrisa un tanto torpe. «No soy tan encantador como Candy», le dijo, «pero me ofrezco como sustituto para el paseo y el helado. Y te prometo que te llevaré a la mejor heladería de Chicago». Aunque en un principio se mostró reticente, Patricia finalmente terminó aceptando. Recorrieron las calles de Chicago bajo un sol dorado de primavera, hablando de todo y de nada, de Steer, de los viajes de Albert, de las travesuras infantiles de Candy. Entre confidencias y helados de fresa, nació una complicidad inesperada. Albert, que creía haber cerrado las puertas al amor, se encontró irremediablemente cautivado por la dulzura y la vulnerabilidad de Patricia. Ella, a su vez, encontró en la experiencia y madurez de Albert el consuelo que su corazón anhelaba. La diferencia de edad, 11 años que al principio parecían un mundo, se diluyó en la magia de aquel encuentro. El primer beso, robado bajo la sombra de un árbol centenario, selló el amor que aún no se atrevían a reconocer. 6 meses después se casaron. Habían pasado 3 años desde entonces, y el amor que los unía, lejos de menguar, se había fortalecido, arraigado en la tierra fértil de la confianza y el respeto mutuo y la adoración del uno hacia el otro. Albert volvió a sonreír al pensar que incluso a veces Patricia ejercía de madre con Candy, pese a que eran de la misma edad. Sacudió la cabeza y se acercó al boulevard para servirse una copa de coñac antes de subir al dormitorio. Albert contempló el líquido ambarino mientras lo hacía girar suavemente en la copa. El aroma del coñac perfumaba el aire cuando la puerta de la biblioteca se abrió con un suave crujido. Se volvió con una sonrisa, esperando ver a Patricia urgiéndole a que subiera, pero el rostro que asomó entre las pesadas hojas de roble era el de Candy. Dejó la copa en la mesita y consultó disimuladamente el reloj. Las 10 en punto. Terry la había traído a casa a la hora que prometió cuando le pidió permiso para llevar a Candy a navegar. Se sintió tentado de hacer un comentario ligero sobre la puntualidad del hombre, pero algo en la expresión de Candy lo detuvo. Estaba agitada, tenía las mejillas encendidas y un brillo especial en la mirada. «Buenas noches, pequeña», dijo al acercarse a ella. «¿Cómo ha ido la travesía por el lago Michigan? Debe de ser impresionante el nuevo velero que acaba de salir de los astilleros Grantchester. ¿Lo pasaste bien?» La joven se apoyó contra la puerta de roble macizo, cerrándola tras de sí. Albert arqueó una ceja, expectante, cuando, transcurrido más de medio minuto, ella aún no había abierto la boca. Iba a repetirle la pregunta, pero de pronto Candy exhaló un hondo suspiro y soltó: «Me ha pedido que me case con él».